Muy buenos días. Les saludamos el apóstol Henry Camacho, mi esposa, la profeta Geraldine Venegas. Estamos bajo la dirección del Espíritu Santo, estableciendo una palabra, estableciendo un tiempo profético, un tiempo nuevo, un tiempo diferente para su casa, para su vida, para sus familias. De parte del Ministerio Apostólico y Profético a las Naciones, el apóstol Fernando Camacho, su esposa, la profeta Lady Gaona, les enviamos un saludo muy especial. Estamos bajo esa cubierta, bajo esa cobertura, para poder transmitir desde este ministerio una palabra de bendición para las familias, una palabra de bendición para sus vidas, guiados obviamente, fundamentados obviamente a través del Espíritu Santo de Dios, a través de Cristo, donde podemos nosotros tomar como referencia su palabra para podernos edificar, para podernos construir y para poder ser una activación en la vida suya. Queremos en esta mañana bendecirlos, si nos permite hacer una oración por su vida, por su casa, si nos permite poner una plataforma, una atmósfera de bendición. Padre, en esta tarde queremos agradecerte, Señor, este tiempo maravilloso que nos permites compartir. A cada persona que tú pones en el corazón, el querer como el hacer en esta transmisión. Queremos bendecirle, Señor, queremos declarar un altar de bendición sobre esas vidas, un altar de cambio sobre esas vidas. Queremos, Señor, bendecir esas familias, esos hogares, esos matrimonios que fueron establecidos por ti. Señor, oramos para que los fundamentos y los principios que se van a establecer esta mañana a través de tu palabra traigan cambio, traigan transformación, que ese llamado, Señor, que ese propósito y que ese destino que has establecido en aquel hombre esposo, en aquel sacerdote esposo, en aquella esposa, Señor, en aquella mujer profetisa, en aquel líder, en aquella líder, en aquellos hijos, Señor, se pueda establecer en el nombre de Jesús. Adoramos tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús, honramos tu precioso nombre, Señor. Señor, te entregamos toda la adoración, toda la alabanza, toda la gratitud, Señor. Señor, nos declaramos en libertad a través de la sangre de tu Hijo Jesús y declaramos, Señor, que será un tiempo de enseñanza, un tiempo de edificación, un tiempo donde se establecerá un fundamento poderoso en el nombre de Jesús. Saludamos a la profeta también Nidia, allí en Estados Unidos. Su ministerio, podemos encontrar al respaldo de nosotros el ministerio que ella está sirviéndole a través de ese ministerio que ha fundado. Le damos un saludo a ella, a toda su familia allá en Charlotte, y declaramos en Estados Unidos un tiempo de bendición a España y a los diferentes lugares donde esta transmisión se está conectando. Bendiciones en este día. Tenemos una palabra muy importante para ministrar. Dios nos ha dado una visión para este año, para la iglesia Casa de Gobierno. Somos el ministerio Casa de Gobierno y Dios nos ha permitido a través de una visión, Esdras capítulo 8, sobre las 4 de la mañana nos transmitió una visión que estamos implantando este tiempo no solamente en Casa de Gobierno, sino en los lugares donde Dios nos está permitiendo ir. Hoy a través de esta plataforma del apóstol Fernando Camacho, el Centro Apostólico y Profético, queremos dar inicio y queremos partir desde la base bíblica que Dios nos dio para comenzar el proyecto 2020, estableciendo familias en un propósito correcto. En el libro de Nehemías, en el capítulo 12, en el versículo 20, encontramos lo siguiente: entonces les respondí y les dije, el Dios del cielo, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Para todas las personas que conocen el contexto y que conocen lo que estamos hablando acá, a través de Nehemías, estamos viendo la reconstrucción no solamente de los muros. Es importante entender que Nehemías no venía a construir muros, sino que Nehemías venía a levantar muros para poder edificar familias dentro de la ciudad de Jerusalén. El enfoque eran las familias, pero obviamente se necesitaba levantar los muros que habían sido caídos, los muros que habían sido derribados. Entonces vemos que Nehemías está hablando de prosperar a través de la edificación o de edificar y en el proceso de la edificación ser prosperados. Entonces lo que queremos introducir es que es
imposible prosperar sin edificación y es imposible tratar de edificar sin la mentalidad del progreso y de la prosperidad. Todo lo que sea edificación en tu casa, en tu vida, en tu ministerio, tiene que dar como resultado prosperidad para lo mismo. De igual manera, la prosperidad tiene que ir ligada a la edificación o a la reconstrucción. Luego en el capítulo 1, en el verso 3 dice: y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad, está hablando de las familias, dice, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. Note que lo primero que le mencionan a Nehemías no son los muros ni el estado de la ciudad, sino el estado de las familias. Ahora bien, en esta mañana queremos hacer un paralelo a través del libro de Primera de Samuel, en lo que Dios considera una familia y en lo que nosotros socialmente consideramos una familia. Entonces, en esta mañana quiero dar la introducción a mi esposa para que ella pueda trabajar los principios que Dios le ha ministrado en esta palabra a ella, para poder tener un contexto y para poder tener un horizonte hacia donde poderle transmitir a usted lo que Dios en esta mañana quiere hacer, cómo edificar su casa y cuáles son los antecedentes o cuáles son los elementos que necesitamos para edificar una casa. No una familia cualquiera, sino una familia conforme al propósito de Dios. Esa es la visión, una familia donde Dios tiene los ojos puestos, donde Dios eligió, donde Dios tiene un llamado, un propósito y un destino. Hay muchas familias en el mundo, hay muchas familias en la tierra, pero Dios tiene su enfoque y su mirada en este año sobre esas casas donde Él va a poner una plataforma para obrar en un propósito, en un llamado y en un destino. Me llamaba la atención cuando mi esposo anoche allí en Casa de Gobierno decía: si Dios ama a todas las familias, ¿por qué cuando vino el diluvio fueron destruidas muchas familias y solo hubo una de ellas que se salvó? Entonces necesitamos entender, si tú estás dentro de los ojos, dentro del parámetro, dentro de los planes, dentro del destino, dentro del llamado, dentro del propósito de Dios para tu casa. Y hemos venido a transferir a tu espíritu y hemos venido a transferir a tu casa la visión que Dios tiene. Quiero decirte de parte de Dios y quiero confirmarte de parte de Dios, a partir de hoy, a partir de lo que ha sido, inclusive Dios no necesitaba que empezara este año. Desde finales del año pasado Dios estaba poniendo una marca y un sello, y venimos a decirte de parte de Dios que tu casa estará completamente bajo la atmósfera de salvación, bajo la atmósfera de la bendición, bajo la atmósfera del progreso, bajo la atmósfera de lo que es el sello de Dios para tu vida. Pero necesitas escuchar en esta mañana cuáles son esas estrategias, qué demanda de mi parte, porque tú eres esa atalaya, tú eres el representante y el llamado de tu casa para que pelees por aquellos que en este momento no quieren nada con Dios, desconocen totalmente lo que es un encuentro con el Padre, con el Señor Jesucristo, y que seas tú ese intermediario, ese intercesor para que tu casa vea lo que Dios tiene para ustedes. Así que de esta manera queremos rápidamente ver esos déficits. Queremos comentar en Primera de Samuel. Es un libro, nosotros necesitamos aprender a discernir lo que la palabra dice, lo que la palabra, a través de la palabra puede ser enseñado, dice Timoteo, pero a través de la palabra también necesita ser reprendido. Hay aspectos de la palabra que Dios usa para reprender lo que en tu casa, para corregir lo que en tu casa necesita ajustarse y necesita de alguna manera ordenarse. Y en el libro de Primera de Samuel encontramos dos familias. Hay dos familias, hay dos contextos de familias que tienen déficit, que dentro de la estructura familiar estaban desenfocados, a pesar, escúchame bien, a pesar de que eran sacerdotes, familias que conocían de Dios, familias, ministros de Dios, tenían desajustes, tenían estructuras desenfocadas del llamamiento, del propósito y del destino de Dios a nivel familiar. Hay dos casas, la casa de Elí como sacerdote y la casa de Elcana, que también era ministro de Dios, que venía cada año, era muy juicioso, era muy correcto con sus sacrificios y con sus ofrendas. Sin embargo, déjame leerte para poder tomar como base lo que dice este versículo. Primera de
Elcana, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Aquí inmediatamente, si tú lees atentamente la escritura, durante todo el primer capítulo, el segundo, el tercer, el cuarto capítulo, encontramos que Dios siempre está haciendo un paralelo. Toma estas dos familias para poder dar a conocer aquellas estructuras aquellos cimientos que estaban inestables, que estaban incorrectos y que necesitaban de alguna manera alinearse para que fuera una familia realmente funcional. Y ese término durante este siglo y de la sociedad ha sido muy tergiversado, porque para la gente una familia funcional es que haya un padre, una madre, unos hijos, que haya un bienestar, que haya una plataforma económica para responder con los recursos, para dar un bienestar, una educación y una salud a los hijos, y que la casa sea un matrimonio próspero. Pero esto es incorrecto. Aún déjame decirte que a nivel iglesia, decir que una familia funcional es que los dos conozcan de Dios y que los hijos se congreguen en el ministerio, eso es una perspectiva humana. Hay algo que le falta a eso. Una familia funcional necesita y va más allá de un hombre, una mujer, unos hijos que se congreguen. Entonces, para poder llegar a ese punto, quiero primero darte a conocer tal vez aquellas cosas que tú desconoces que están pasando dentro de tu casa. Aquellas cosas que tú piensas que se están obrando correctamente. Porque Elí era un sacerdote, era un hombre de Dios, era un hombre que ministraba, era el sacerdote del pueblo, era ese sacerdote importante que conocía la palabra, que ministraba la presencia del Señor, pero que estaba sentado en una silla. Y esa era el primer déficit y la primera característica de la que se debe sacar a toda familia ministerial. No se trata de que tenga un ministerio, porque este ministerio estaba sentado, estaba quieto. Era un ministerio sacerdotal que se había dedicado a observar lo que las demás personas venían a hacer, porque dice que Elí observaba los comportamientos cuando Ana fue al altar a orar desbordadamente porque su alma estaba en amargura, y dice que Elí la observó y le dijo: ¿hasta cuándo beberás de ese vino? ¿Hasta cuándo te embriagarás, mujer? Y ella no estaba embriagada de vino, ella no estaba borracha, como se diría coloquialmente. Ella estaba en el espíritu haciendo un clamor, ella estaba allí en oración, pero el sacerdote no tenía el discernimiento para ver lo que esta mujer estaba haciendo en la presencia de Dios. Pero además tenemos que este hombre Elí tenía dos hijos que se hacen referencia en el primer capítulo como hijos que tenían un sacerdocio. Si tú lees la palabra en 1 de Samuel, durante el primer capítulo, en los primeros versículos 2, 3, 4, dice que Elí ministraba y que sus hijos eran sacerdotes. Sus dos hijos hombres, varones, tenían un sacerdocio. Pero me llama la atención que en el capítulo 2, exactamente te voy a leer en el capítulo 2, en el verso 12, dice que los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Cómo es que en el primer capítulo los hijos de Elí aparecen como sacerdotes de Dios, pero en el segundo capítulo, en el verso 12, me dice que eran hombres impíos? Eran hijos de un sacerdote, pero eran hombres impíos, hombres que continuamente practicaban el pecado, hombres, hijos de un sacerdote que se oponían a todo lo que era en rebelión a las obras y a las cosas de Dios. No respetaban las ofrendas, no respetaban lo que era en honra y en presencia de Dios, no respetaban a las mujeres de la congregación, porque decía que tenían relaciones sexuales con las mujeres que servían allí en la entrada del templo. Entonces eran hombres perversos, eran hombres inicuos. La casa de Elí estaba llena de iniquidad. Ok, podemos decir, claro que sí, nosotros hay hijos y hay familias que conocen de Dios y que están teniendo una lucha porque sus hijos están en un estado de iniquidad, porque sus hijos están en un estado de pecado, y no estamos diciendo que Dios no tiene su mirada allí, no estamos diciendo que esto no hace parte de un proceso de Dios, pero aquí está lo que enojó al Señor y lo que hizo que Dios trajera juicio contra la casa de Elí. Dice que Elí nunca confrontó el pecado de sus hijos, que él se calló, él guardó silencio
frente a los comportamientos de sus hijos. Él nunca confrontó, él nunca corrigió. Los hijos de Elí no eran niños. Los hijos de Elí ya eran personas adultas que tenían un entendimiento, pero que no tenían conocimiento de Dios. Un sacerdote que era importante, que bendecía a las familias de su congregación, pero que no estaba ejerciendo un sacerdocio paternal dentro de su casa. Muy bien la función de su sacerdocio a nivel congregacional, pero como padre había vacíos, había ausencias, habían faltas, habían desajustes. Como padre él no era un sacerdote, y eso es lo primero que queremos transmitir a ti ahora que nos estás escuchando. No te sientas juzgado, siéntete confrontado, siéntete amado, porque Dios hoy te está diciendo lo que está pasando en tu hogar. Si el año pasado hubo aflicciones, hubo conflicto, hubo momentos en que tu familia estuvo a punto de desestructurarse, pues entonces Dios te está hablando por qué pasó eso. Dios quiere que en tu casa puedas entender qué es lo que está pasando, y que aquellos padres que tal vez se han preocupado, claro, por la congregación, por la iglesia, han peleado por sus hijos en oraciones, en ayunos, Dios te está diciendo, hay algo que necesita complementar. Para que sea un sacerdocio completo, necesita ser gobernado desde su casa, necesita saber cómo sujetar a sus hijos, necesita saber cómo direccionar a sus hijos, cuando es necesario corregir, cuando es necesario confrontar, cuando es necesario con autoridad decir, mira, lo que tú estás haciendo es incorrecto. Provocar ese celo por las cosas de Dios, porque Elí, aunque era sacerdote, no provocó que sus hijos tuvieran celo por las cosas del Señor. Y ese era un problema muy fuerte que se estaba presentando allí. Estos hombres no habían sido corregidos desde la niñez, y Elí dejó que tomaran territorio, que tomaran ventaja, y cuando quiso decirles algo, ya Dios se había encargado de taparle los oídos a sus hijos para que no escucharan el consejo de su padre, porque ya era demasiado tarde. Y lo más tremendo, apóstol, es que cuando Elí trata de decir algo, porque él escuchaba y escuchaba el pecado, pero no escuchaba la voz de Dios que le decía, corrige a tus hijos, habla con tus hijos, sé padre, hay una ausencia en tu casa, necesitas preocuparte por tu casa, mira cómo están tus hijos. Entonces cuando Elí quiso decir algo, lo dijo hasta de la manera equivocada, y él corrigió con la preocupación de, mira, Fines, Ofni, lo que está pasando no es bueno, el pueblo lo está viendo, me preocupa lo que dicen de ustedes. Él se estaba preocupando por la fama, por lo que estaban viendo de sus hijos, por su sacerdocio, por su posición, porque estaba perdiendo tal vez credibilidad, porque estaban hablando de su familia. Pero cuando él confrontó, ni siquiera confrontó con ese celo y con esa necesidad y con esa preocupación de generar un arrepentimiento y de impedir que el juicio de Dios viniera sobre su casa. Porque cuando vemos en versículos más adelante, dice que Dios le da una visión al profeta, a un profeta que había venido en sucesión y en reemplazo a los hijos de Elí, porque esa posición profética le pertenecía a los hijos de Elí. Pero como ellos no quisieron, vino otro que sí amaba, que sí quería, y a través de él Dios habló y dijo, ten claro y dile a Elí que voy a traer juicio a su casa por cuanto Elí, como sacerdote, como mi hijo, como aquel que me trae ofrendas, como aquel que habla la palabra de Dios en la iglesia, no confrontó el pecado, no estorbó frente a los comportamientos de sus hijos. Tú tienes que confrontar. Basta de castigar, basta de estar diciendo las cosas en medio del enojo, en medio de la ira, basta de estar diciéndole a tus hijos, pero usted no sirve para nada, pero usted cuándo le va a servir a Dios, deje de ser un vago, deje de estar. No, eso no se necesita de la sabiduría, pero se necesita del amor, pero se necesita de la corrección a tiempo. Muchos de los comportamientos que hoy en día tus hijos tienen es porque en su tiempo tú no abriste la sabiduría de tu boca para corregirlos y para confrontarlos. Pero Dios te está diciendo hoy que Él no quiere que tú seas casa de Elí, que Él quiere que tú seas una linaje de Samuel que escucha la voz de Dios para ser corregidos, para ser confrontados. Dos cosas importantes a relacionar acá. Número uno, un sacerdocio levantado sobre la base de la iniquidad. Número dos, cuando Elí se acostumbró al comportamiento de sus hijos, los oídos espirituales para oír la voz de Dios se cerraron.
Cuando nosotros como sacerdotes nos acostumbramos a ver el mal comportamiento de nuestra familia, el mal comportamiento de nuestra casa y no corregimos, automáticamente nos va a llevar a que nuestros oídos se cierren. Es decir, el mal comportamiento no corregido en casa. Recuerden lo que la palabra de Dios enseña, que debemos primero gobernar la casa para luego salir a gobernar lo demás. Entonces necesitamos entender los principios que se están marcando aquí. No estamos hablando de familias perfectas, de matrimonios perfectos, no estamos hablando y no estamos acusando ni señalando, estamos parados esta mañana sobre una plataforma de oportunidad, una plataforma de amor de Dios que quiere establecer sobre tu casa. Es un tiempo de un sacerdocio diferente, es el tiempo donde la casa de Elí se tiene que acabar, es un tiempo donde el sacerdocio de Elí tiene que acabar para que el sacerdocio, no de Elcana, porque tenemos también circunstancias con Elcana, es un paralelo entre dos familias sacerdotales. No basta con ser sacerdote, porque tenemos de Elcana muchas cosas también que falló como papá, bueno, como esposo principalmente, y digamos como sacerdote de una familia. Sí, quiero terminar con esto, sé que nos queda poco tiempo y queremos dar enfoque a lo que mi esposo quiere también centralizar en la médula de saber entonces cómo poder llegar a ese orden, esa estructura dentro del llamado de Dios. Y en Elcana vemos que era un hombre, que era un esposo, él tenía hijos con Penina, pero Ana no había podido tener hijos. Ana tenía una condición de esterilidad. Era una familia donde el esposo acostumbraba cada año, esa palabra acostumbrada es clave y es peligrosa. ¿En qué sentido? En que ellos estaban basados en un protocolo, en una manera de servir a Dios, en un cumplir un requisito, porque Elcana dice que cumplía satisfactoriamente el requisito de los diezmos, llevaba sus holocaustos, ministraba la presencia del Señor, pero era un hombre que en su casa tenía una esposa estéril. Era un hombre que frente a la esterilidad lo único que tenía era una ración especial para Ana. Él pensaba que la manera de suplir la necesidad, de suplir el llanto, de suplir el vacío que había en esa estructura familiar era dando una ración especial, era dando una porción especial a Ana para que Ana tratara de olvidar el estado en el que estaba. Yo quiero decirte que la voluntad de Dios no es la esterilidad. Yo quiero decirte que la voluntad de Dios no es la enfermedad. Yo quiero decirte que las familias de Dios, aunque pasan por procesos, por aflicciones, por momentos donde se ven este tipo de estados, no son las condiciones definitivas. Y Elcana quería que su esposa, o veía a su esposa en una condición donde ya no tenía nada que hacer. ¿Cómo es posible que un hombre conociendo de Dios, un hombre que tenía ese respeto por las ofrendas, no se preocupó como varón de Dios a orar, a poner las manos sobre el vientre de su esposa y a desatar la esterilidad, teniendo el entendimiento de que la esterilidad no era voluntad de Dios, porque la palabra dice que la naturaleza de la mujer, que la esencia y la capacidad divina de la mujer es engendrar, es dar hijos, es producir, es dar frutos. Pero como él tenía una mujer llamada Penina que ya tenía hijos, entonces dentro de su estructura familiar no se preocupó porque este estado fuera un estado que tenía que terminarse dentro de la familia. Eso es lo que queremos decir. Era un hombre de Dios, pero déjame decirte que un hombre de Dios no es el que se congrega, no es el que da los diezmos. Un hombre de Dios es aquel que entiende la manifestación del Espíritu Santo, que entiende lo que es ser familia, lo que es ser casa de Dios, y desde allí obra y desde allí opera. Pero además de eso también había una circunstancia que Elcana no había corregido, y era que Penina, su otra esposa, en ese contexto, en esa cultura donde era permitido, entonces Penina maltrataba a Ana, la vituperaba, se burlaba de la condición de ella, y Elcana, como hijo de Dios, como varón de la casa, como padre de la casa, no hizo respetar y no puso límites entre lo que esa mujer Penina decía y maltrataba hacia su esposa Ana. Entonces el esposo tenía una fractura, entonces como padre había una fractura, y esa esterilidad hizo que solamente ella como mujer entendiera el llamado, el destino y el propósito. Si ella no entiende esto, no hubiera pasado nada. La historia no hubiera cambiado realmente. Estoy meditando en lo que dices, suspiro porque son muchos aspectos que se pudieran abarcar. Dos sacerdocios,
dos ejemplos dentro de un mismo capítulo, dentro de una misma escena, una historia que está por cambiar. Una familia no la compone un hombre, una mujer y unos hijos porque lo acabamos de ver. Tampoco una familia se compone por tener un sacerdote en la casa, y yo sé que lo que digo puede causar confusión. Pero nosotros tenemos que entender, número uno, que una familia se compone desde un llamado que Dios hace. Número dos, un propósito. No es solamente un llamado, porque Elí tenía un llamado y Elcana tenía un llamado. De hecho, ellos estaban respondiendo al llamado de ser sacerdotes, de ejercer sacerdocio. Pero el llamado tiene que ir ligado a un propósito revelado por Dios, a un propósito específico para un fin. Entonces vemos que Elí no está cumpliendo propósito y vemos que Elcana no está cumpliendo propósito. Por el lado del Elcana tenemos un sacerdocio teológicamente perfecto, un sacerdocio doctrinalmente perfecto, un sacerdocio que cumple toda la ley, pero un sacerdocio incapaz de resolver los conflictos de su propia casa, un sacerdocio incapaz de romper la esterilidad de su esposa. Entonces tenemos una ausencia de propósito específico, porque la palabra declara que el fruto, que la bendición de Jehová es el fruto del vientre, es decir, que la herencia de Jehová son los hijos. Y Elcana perdió de sentido la existencia del propósito que podía haber en el hijo que estaba por desatar Ana. Y número tres, el llamado debe estar ligado a un propósito, pero el propósito tiene que tener marcado un destino. ¿Para dónde iba Israel bajo el sacerdocio de Elí? Para el desastre. La gloria de Dios ya no estaba, la palabra de Dios ya no estaba. Sacerdocios donde la palabra de Dios ya no está. Sacerdocios donde la gloria de Dios ya no está. Reuniones en la iglesia, pero reuniones en la casa. Mira, déjame decirte algo. No es más peligroso la reunión en la iglesia donde Dios no esté. Téngale miedo a reunirte en tu propia casa y que Dios no esté allá. La gente a veces dice: ay, no sentí a Dios en la iglesia. Es que esa iglesia no se siente a Dios, pero no se da cuenta que en su propia casa no lo está sintiendo. El primer lugar donde tienes que sentir a Dios es en tu alcoba, es en tu comedor, es en tu sala, es en tu habitación, es en tu baño. El primer lugar donde tus hijos, donde tu esposa tienen que sentir a Dios es en casa, y luego se tiene que sentir en lo que llamamos obviamente la casa también. Bueno, yo no sé si estamos tocando aspectos muy fuertes, pero es necesario entenderlo. Entonces tenemos la manifestación de Elí, un sacerdocio sin la presencia y sin la gloria, tanto que uno de los textos más llamativos es la gloria traspasada, cuando el arca del pacto es capturada por los filisteos y se llevan lo que representaba la presencia de Dios. Pero en la casa de Elcana tenemos algo de la presencia residual de Dios, algo de la presencia no tan presente sino residual de Dios, momentos de la gloria de Dios en ese lugar, pero la incapacidad para producir resultados. Entonces una familia, vimos que no la compone hombre, mujer y niños, porque Elcana tenía mujer y tenía niños por lado de Penina. Y una familia no lo compone tampoco el ser un sacerdote, un hombre de Dios, porque Elí era un hombre de Dios, tenía esposa, tenía hijos, tenía iglesia, tenía familia, tenía casa. Pero esa gente, aunque tenía un llamado, no estaba cumpliendo un propósito y no tenían claro el destino. ¿Qué era lo que Dios estaba por hacer? Dios estaba por manifestar el llamado, el propósito y el destino que se necesitaba dentro de la nación. Y ahí es donde Ana entra en operación. Yo pienso que hay momentos en la vida en que la esterilidad tiene que ser llevada de otra manera al altar. ¿Qué fue lo que hizo Ana, profeta? Sí, amén. Y fue ella quien realmente dijo: este año no va a ser igual, porque cada año pasaba lo mismo. Fueron muchos años en ese estado de esterilidad, pero ella, y aquí es donde vamos allá para finalizar, a entrar en lo que Dios demanda y en lo que tú necesitas, porque ni siquiera ella pidió a Dios es decir, ella no esperó que un hombre pusiera sus manos en su vientre. Ella no esperó a como que Dios le dijera: vaya, ore, haga un altar, tiene que hacer esto. No, hubo un momento en que despertó. Dice que se levantó, se secó sus lágrimas y dijo: hay algo que yo tengo que hacer. Quien me va a dar hijos y quien va a solucionar este estado
en el que yo estoy, y quien va a traer el propósito de descendencia sobre mi vida es Dios. Yo voy a ir al altar, yo voy a derramar mis lágrimas y yo voy a decirle al Señor, ayúdame, acuérdate de mí. Y me encanta la oración que hace ella, porque ella pidió un hijo con propósito. Cuando ella va al altar, ella no pide un hijo solamente para complacer a su esposo o solamente para que Penina se diera cuenta que ella también podía tener hijos. Ella pide un hijo con propósito y le dice al Señor, dame un hijo, pero ese hijo te servirá, ese hijo lo consagraré a ti, ese hijo, Señor, lo prometo y mi pacto es que será para ti un altar unido a un pacto, pero un altar y un pacto unido también a un trabajo que ella hizo, porque ella fue la que se determinó, ella fue la que se levantó y dijo, yo sé que hay una promesa sobre mi vida también y yo quiero un linaje diferente, porque mientras los hijos de Elí se preocupaban por sus comportamientos fuera de Dios, por no querer nada con Dios, pues había algo que Dios iba a empezar a engendrar en el vientre de Ana para que se recuperara un sacerdocio que estaba a punto de acabarse, porque Elí y su casa fueron destruidos. Entonces, ¿quién iba a ser ese nuevo sacerdote? Y no solamente un sacerdote, ahí va a haber un llamado mucho más fuerte, y era un llamado profético. Y Ana dijo, Señor, yo sé que mi vientre está capacitado para algo tremendo. Y ella fue y se derramó, hizo un pacto, pero también trabajó por eso, porque ella dijo, me levanto de aquí, y dice que bebió, comió y no volvió a estar más triste. Un altar de determinación, porque muchos entramos a un altar y salimos y seguimos llorando y seguimos en tristeza y seguimos con poca fe. Ella entró y ella dijo, esto es determinante, este es el año donde se compone lo que se tiene que componer para mi vida. Y ella se levantó, ella hizo ese pacto, ella cumplió el pacto, porque dice que la costumbre era que cuando los hijos nacían iban a ser presentados, pero ella le dijo a su esposo, no voy a ser como es acostumbrado, yo voy a esperar a que él ya no tenga que ser más amamantado y lo iré a llevar a la congregación, a la iglesia, y lo presentaré para que se quede para siempre. Y ella no solamente lo dejó allí, sino que siguió trabajando por ello. Necesitamos trabajar por la casa. Sé que ha habido tiempo de oración, sé que han habido vigilias donde se ha manifestado la respuesta de Dios para ver que tu casa ha traído restauración, ha traído unidad, pero hay un trabajo que viene de parte de ti, tu testimonio, la manera en cómo te vas a acercar, la manera en cómo vas a actuar frente a esos estados en los que está tu familia. Un altar, un pacto y un trabajo que ejecutó Ana. Para cerrar, queremos dejar estos dos principios establecidos, cerrando lo que mi esposa acaba de mencionar. Mientras que los hijos de Elí se preocupaban por sus placeres y por satisfacerse a sí mismos, Ana se estaba preocupando por darle un hijo a Dios para complacer los deseos de Dios, para complacer los planes de Dios. Y número 2, la palabra de Dios declara que en ese tiempo de Elí la palabra escaseaba y ya no había visión de Dios. ¿Cómo se atreve una mujer como Ana, una casa sacerdotal como la de Ana, cómo se atreve ella a saber que no hay palabra de Dios, a entender que no hay visiones, y ella no quiere que eso se termine, sino que ella se determina para hacer que la palabra y la visión de Dios vuelva? Ahora esta vez, no a través del ministerio Elí, sino a través del ministerio, no del Elcana, sino del profeta Samuel, el hijo que iban a nacer. Este es un tiempo para un sacerdocio profético. Este es un tiempo para un sacerdocio apostólico. Este es un tiempo donde Dios va a engendrar una nueva oportunidad de Samueles en las familias, en los ministerios. Este es el tiempo para creerle al ministerio Samuel, es decir, el ministerio que se levanta para cambiar destinos, para ungir reyes, para establecer principios. Cuando yo me imagino, lo voy a decir naturalmente, mientras Ana estaba clamando en su mundo natural, me imagino a Samuel en su mundo espiritual deseando complacer a su mamá, deseando complacer a la tierra y deseando principalmente complaciendo a su Dios. Queremos bendecirles, recordarles nuestro segundo libro, Identidad. Queremos que si no lo ha adquirido, por favor, 314-412-2786. El segundo libro que Dios nos permitió escribir con mi esposa es un libro de mucha bendición, donde usted va a crecer de una manera inimaginable. Es un libro que lo va a llevar a una trascendencia diferente, espiritual, a una madurez espiritual muy fuerte. Queremos bendecirlo. Para este año, confiando en Dios, vamos a presentar 2 libros más.
vamos a seguir orando, trabajando obviamente en eso, pero queremos invitarlos, provocarlos a desatar un tiempo diferente para que la visión y la palabra de Dios venga, gobernando desde mi casa, estableciendo familias con el propósito correcto. Padre, gracias por cada familia que nos ha oído, por cada ministerio que nos está escuchando, Señor, que esta palabra no cree juicio, sino que esta palabra traiga un despertar y un conectar con cada uno. Bendecimos el ministerio del apóstol Fernando Camacho, de la profeta, Señor, Lady Gaona. Bendecimos el centro apostólico y profético, esta oportunidad, Dios mío. Bendecimos casa de gobierno y bendecimos los hijos del centro apostólico y bendecimos, Señor, ministerio de la profeta, Señor, Nidia. Aquí puede usted encontrar su logotipo, la iglesia del poder de Dios, allí en Charlotte. Una bendición para ella, para su casa, para su familia, para su congregación. Tiempos de la manifestación de un propósito, un llamado y un destino. Bendiciones. Gracias.